Imposible correrse de la agenda que marca la decisión de ayer de la Corte, que presumiblemente generó una enorme repercusión nacional, internacional, pero obviamente a nivel local. Por más que fue muy anunciada la decisión, incluso con ciertas dudas, será, no será, Claro. pero en definitiva se terminó confirmando. Más allá de eso, supuso un shock al que todos reaccionaron. Exactamente, el presidente de la Nación, que todavía se encuentra de gira en este momento en Israel, tuiteó ayer, en el mismo momento donde se conoció la decisión, algo muy sencillo: justicia, fin. La República Funciona. funciona, han quedado expuestos en sus operetas, hablando de los periodistas corruptos, etcétera, sobre el supuesto pacto de impunidad. Bueno, acá hablando sobre sí mismo el presidente por ficha limpia, ¿no? Pues claro, por ficha limpia, y lo que se hablaba tanto, lo que se puso mucho entre la discusión también sobre todo, y esto hay que recordarlo, ¿no? Hasta hace muy poquitos meses hablábamos de Lijo en la Corte, de García Mansilla en la Corte, y de que esa eventual Corte iba a tomar la decisión la decisión que tomó ayer la Corte, o una diferente, pero iba a ser la que iba a tener que tomar la decisión. En ese contexto se hablaba mucho de este pacto de impunidad. Lo más llamativo, si se quiere, del tuit del presidente Milei, más allá de que corre un poco el foco, hay que recordar que la causa vialidad en algún punto obviamente tuvo impulso político, la inició Elisa Carrió con Paula Oliveto en 2008, etcétera, pero tuvo también su instancia periodística realmente muy, muy fuerte. Bueno, con Jorge Lanata encabezando una de esas investigaciones, principales investigaciones periodísticas. Uno de los periodistas que a Javier Milei no le gustaba precisamente, pero bueno, fue el periodismo que tuvo un rol clave también en esto. Con lo cual, justo en este caso, hablar de operetas y de periodistas expuestos, bueno, llama un poco la atención, porque gracias al periodismo en algún punto se llega a un fallo que Javier Milei celebra. Otra de las que habló del gobierno, la ministra de Seguridad, que de hecho fue una de las firmantes de la denuncia del 2008 junto a Elisa Carrió. Cristina Kirchner, condenada por corrupción, hubo justicia, el que las hace las paga. Bueno, que también esa es una de las frases del gobierno para muchas cosas. Digamos, para un piquete, para el que las hace las paga. Así que ahí... Y es esa autoría, hay que decir, porque en toda la campaña, cuando incluso hacía campaña contra Javier Milei, era su frase de cabecera. Hay que reconocerle el copyright a Bullrich. Reacciones desde espacio de Cristina Fernández. Bueno, el primero es entre pregunta o signo de pregunta. Del espacio de Cristina Fernández estamos hablando del gobernador Axel Kicillof, que también a los pocos minutos de conocerse el fallo tuiteó. Un poco más extenso, previsiblemente, Kicillof, ¿no? Sí, claro. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia. Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo, algo de lo que Cristina Fernández ya venía hablando desde el sábado, ¿se acuerdan? Cuando dijo en junio, no, porque había sido así, los bombardeos a la Plaza del 55, la masacre de José León Suárez de junio del 56, y después, bueno, ahora, junio, claro, con peronismo, para el peronismo. Si uno, de hecho, toma la tapa de página 12, que dice, el título es «La Corte Suprema proscribió a Cristina Fernández». Digamos, ese es el relato de, precisamente, quienes continúan con esa línea de los junios del peronismo. Vamos a escuchar a José Mayans ayer, precisamente después de que se conoció la decisión de la Corte en la sede del PJ. Estamos hablando del presidente del interbloque de senadores de Unión por la Patria, por supuesto, defendiendo a Cristina, cuestionando a la Corte Suprema. Obviamente que Cristina representaba la esperanza de mucha gente, y aparte de eso era una persona que estaba en condiciones de arrasar en la provincia de Buenos Aires, y lo que hacían es sacarla porque les preocupa si ganan la provincia de Buenos Aires puede volver a ser presidente. Bueno, los grupos económicos no están de acuerdo que la vuelvan a hacer porque les gusta mantener el país en las condiciones que están, así que bueno, por supuesto no estamos conformes con eso. Seguimos trabajando para construir el Estado de Derecho que queremos para todos los argentinos, pero dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. ¿Cómo ve la calle después de esta condena? Y mal, porque obviamente le restan una esperanza al pueblo argentino, porque no le dejan participar, y aparte de eso
la proscriben y por supuesto que hay un esquema de venganza hacia ella por todo lo que ha pasado en la política, con la FJP, lo que ha pasado con la inversión pública, con el fútbol para todo. Bueno, hemos tenido muchos problemas con los grupos de poder, así que bueno, pero seguimos trabajando. Nosotros tenemos una visión del país que queremos construir y queremos un país más justo. Bueno, ahí estaba José Mayans con sus impresiones. De hecho, los senadores habían sido convocados por exacto. Cristina Fernández. Y de hecho, en cierto modo, la estrategia que se imaginó les funcionó. O sea, en el momento que se conoció la decisión de la Corte, ella estaba reunida con los senadores. No sé exactamente qué se imaginaban de cómo iba a ser la secuencia, pero lo que se habían previsto, los parlantes, micrófonos, senadores, había mucha gente que salía a hablar con los periodistas que estaban allí, entre esos Claro, el equipo del Canal de la Ciudad. era importante para Cristina no mostrar una imagen de aislamiento político. Y ahí, bueno, estar rodearse de senadores, bueno, era una buena decisión. Hay que decir que los preparativos para recibir esta condena, Cristina los inició, o esa es la lectura que hacen muchos, apenas los primeros trascendidos y probablemente la propia información que tendrían sus abogados, ella anuncia su candidatura. En algún punto eso era un foco más de presión para la Corte Suprema. No era lo mismo, en definitiva, tomar esta decisión con Cristina sin haber dicho qué iba a hacer a, bueno, confirmar una condena a una candidata, aunque formalmente no es candidata todavía. No era candidata, hay que decir. Vamos a seguir con algunas reacciones del expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Los mecanismos de la República se expresaron con libertad. No deja de ser un día triste porque ver a una expresidenta condenada por corrupción no nos da motivos para celebrar nada, lo cual es sensato. ¿Sí? Absolutamente cierto, porque es verdad que es un día. Sí, claro, porque además tiene que ver con que la condena es por haberle robado a los argentinos. Y también tiene que ver con que era su adversaria política y que tu adversario político salga de la cancha en estas condiciones no tiene que ver con la política, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y después vamos a hablar, porque ahora está la discusión sobre los 85.000 millones de pesos que la justicia les exige que devuelvan a todos los condenados, no solamente a Cristina, sino también a todos los que están implicados en la causa. Y no es una cifra menor, 70 millones de dólares. Obviamente, se habla de muchísimo más, pero de lo probado, 70 millones de dólares. Hay que actualizarlo igual ese monto, porque esto es el momento del juicio, que se inició la instrucción de, digamos, se reunió la prueba para el juicio oral, ¿no? Esta es la pericia, ya tiene más o menos 2 años, así que hay que sumar un poquito unos cuantos más, sí. un poquito más. Y vamos a finalizar con un mensaje también del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Fin de la impunidad, Cristina Fernández de Kirchner usó el poder para saquear al Estado. Bueno, de eso es lo que estábamos hablando precisamente sobre esta última parte, que tiene que ver con recuperar los activos provenientes de la corrupción. Después no es fácil determinar cómo se recupera, cuánto pone cada uno. Cuánto pone cada uno, eso va a ser todavía un trabajo adicional, porque suena como un poco, bueno, ¿qué porcentaje de la torta cada uno puso? Bueno, hay que ver con nivel de responsabilidad. Y además, en definitiva, también, si no se constituye, si no se devuelve ese